Era un vuelo de rutina de Chicago a Nueva York. Otro transbordador en el cielo el martes por la mañana. Pero cuando un capitán de aerolínea condecorado miró su manifiesto y vio el nombre de una joven de 17 años, tomó una decisión que desataría una tormenta de fuego. Se negó a volar, alegando un vago riesgo de seguridad que todos sabían que era una mentira. Humilló públicamente a la adolescente negra y le ordenó que se bajara del avión. Creía que era intocable, un rey en su cabina. Él no sabía que esta chica tranquila y observadora tenía el poder de hacer caer su reino. En menos de 10 minutos, con una única y tranquila llamada telefónica, no solo conseguiría que lo despidieran. Ella dejaría en tierra toda su aerolínea. Al capitán Alistair McGregor le gustaba el orden. Le gustaba el chasquido nítido y satisfactorio del cierre de una carpeta con listas de verificación, el zumbido bajo y predecible del Airbus, la aviónica del 320 cobrando vida, las ordenadas filas de pasajeros entrando en la cabina, con sus rostros convertidos en una mancha de anonimato. Durante 34 años, este tubo de metal había sido su santuario, un reino autónomo donde su palabra era ley absoluta. A sus 58 años, su cabello era del color del peltre distinguido, su mandíbula estaba perpetuamente fijada en una máscara de severa competencia y sus ojos, del color de un cielo de verano descolorido, no se perdían nada. Era el piloto estrella de Orajet, un hombre que aparecía en su revista de vuelo, un veterano que había superado tormentas, fallas de motor y las mareas turbulentas de la propia industria aérea. Él, en su opinión, era inviable. El vuelo de hoy fue el Orajet 818, un vuelo de ida y vuelta desde el aeropuerto O'Hare de Chicago hasta el aeropuerto La Guardia de Nueva York. Un vuelo completo y todo como siempre. Mientras el primer oficial David Chen, un hombre capaz y diferencial con la mitad de la edad de McGregor, realizaba los controles previos al vuelo, Alistair escaneó el manifiesto de pasajeros. Sus ojos recorrieron los nombres, un ritmo familiar de Smith, Kim y García. Entonces su mirada se quedó atrapada. Asiento 14B Williams, Sora. 17 años. La mandíbula de Alistair se tensó. 17 un menor no acompañado técnicamente, aunque las aerolíneas tenían reglas diferentes para esa edad. Sus ojos se levantaron y miraron a través de la pequeña ventana de la cabina hacia el puente de mando. Entonces la vio. Ella estaba parada pacientemente en la fila para la zona 3. Una chica delgada con su cabello en trenzas intrincadas, un libro agarrado en una mano y una mochila desgastada colgada sobre su hombro. Estaba vestida con unos vaqueros sencillos y una sudadera universitaria. Su rostro era un retrato de inteligencia tranquila y era negra. Algo frío y feo se enroscó en las entrañas de Alistair McGregor. Era un prejuicio que había alimentado en los rincones tranquilos y amargos de su mente durante años, una visión del mundo agriada por un negocio fallido con un socio negro hace décadas, un evento que había replanteado en su memoria como una gran traición en lugar del resultado de sus propias decisiones imprudentes. No vio a una adolescente yendo a visitar a su familia o iniciando un nuevo capítulo en su vida. Vio una amenaza, una perturbación en su mundo ordenado. Su mente, maestra del autoengaño, comenzó a construir un caso. Parecía radiante por la forma en que escudriñaba a la multitud y por la forma en que sostenía su mochila. Estos no eran los pensamientos de un hombre racional, sino de un fanático que buscaba justificación. David, dijo, con un murmullo sordo que atravesó el zumbido de la cabina. Mira al pasajero con la sudadera roja en la fila de la zona 3. David Chen se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. Vio a una mujer joven. ¿La niña del libro? ¿Y ella? Tengo un mal presentimiento, dijo Alistair, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Era un experto en camuflar su veneno bajo el lenguaje de la cautela profesional. No me gusta su comportamiento. La estoy marcando como un posible problema de seguridad. David lo miró desconcertado. Capitán, con el debido respeto, es una chica de 17 años. Parece que va camino a la universidad. Y Timothy McVeigh parecía un soldado,
replicó Alice Tister. La falsa equivalencia, pronunciada con una gravedad escalofriante. La edad es irrelevante. Tengo la responsabilidad de mando de garantizar la seguridad de este vuelo. Mi instinto me dice que algo no encaja. No me siento cómodo con ella en mi avión. La firmeza en su tono era absoluta. David conocía esta faceta de MacGregor. La había visto antes en bruscos desaires a las azafatas, en comentarios sarcásticos sobre el personal de tierra que no hablaba inglés como lengua materna, pero nunca esto. Nunca algo tan descarado, tan infundado. Desafiarlo ahora sería un suicidio profesional. David, con una familia joven y una hipoteca, guardó silencio, con el rostro convertido en una máscara de incomodidad. Alistair se desabrochó el cinturón. Yo me encargo. Salió de la cabina y habló con la azafata principal, una profesional experimentada llamada María Flores. María, la pasajera. En el asiento 14, Zora Williams. Necesito que la saquen del vuelo. María parpadeó, su sonrisa de servicio al cliente, ya ensayada, se desvaneció. ¿Sacarla, capitán? ¿Hay algún problema con su boleto? ¿Hay algún problema con mi nivel de comodidad?, dijo Alice Tister, en voz baja e imperiosa. Ella representa un riesgo para la seguridad. Quiero que ella y su equipaje salgan de este avión ahora mismo. No esperó una respuesta. Girando sobre sus talones y regresando a su reino de cabina, el techo de la puerta se cerró tras él con un siseo neumático. Había plantado la semilla. Ahora la vería crecer desde la estéril seguridad de su trono. María estaba atónita. Intercambió una mirada de asombro con otra azafata. Un riesgo para la seguridad. La chica parecía tan amenazante como una bibliotecaria, pero una orden del capitán era primordial. Con el corazón apesadumbrado y una profunda sensación de incomodidad, se acercó a la gente de la puerta. El proceso de embarque continuó y pronto Zora Williams subió al avión. Le sonrió cortésmente a María, con los ojos brillantes y curiosos. Encontró su asiento 14B, un asiento intermedio entre un corpulento hombre de negocios tecleando frenéticamente en su portátil y una joven madre intentando calmar a un niño pequeño inquieto. Zora se deslizó con gracia, guardó su mochila debajo del asiento de delante y abrió su libro, una colección de ensayos de James Baldwin. Apenas se había acomodado cuando María Flores apareció en el pasillo, pálida. A su lado estaba un corpulento supervisor de campo. «Señorita Williams», dijo María con voz tensa. Zora levantó la vista, con el dedo del marcapáginas marcando la página. «Sí. Me temo que voy a tener que pedirle que me acompañe», dijo María, evitando la mirada. Hombre de negocios del 14 resopló con fastidio mientras Zora se arrastraba para salir. La madre en el piso 14 se acercó más a su niño y las cabezas comenzaron a girar. El bajo murmullo de la charla en la cabina comenzó a transformarse en sospecha. ¿Pasa algo malo?, preguntó Zora con voz firme, aunque un nudo de confusión y ansiedad se le apretaba en el estómago. El capitán ha tomado una decisión, dijo el supervisor de tierra, con un tono impersonal y brusco. Por favor, recoja sus pertenencias y denúncielas. El capitán, repitió Zora frunciendo el ceño. ¿Pero por qué hice algo? El capitán se reserva el derecho de rechazar el embarque a cualquier pasajero que considere un riesgo para la seguridad. El supervisor insistió, y las palabras sonaron como un guión memorizado. La frase quedó suspendida en el aire reciclado. Riesgo de seguridad. Zora sintió un calor abrasador de humillación subir por su cuello. Todos los ojos en la cabina estaban puestos en ella. Vio la sospecha, el miedo, la curiosidad morbosa en los rostros de sus compañeros de viaje. No vieron a una niña con un libro. Vieron una amenaza, tal como había decretado el capitán invisible. Su equipaje no era solo una mochila. Ahora era un paquete sospechoso. Su comportamiento tranquilo no era placidez. Fue astuto. En cuestión de segundos, había sido juzgada y condenada por el silencioso monarca absoluto en la cabina.
Ella no dijo nada. Discutir solo amplificaría la escena. Protestar su inocencia solo la haría parecer culpable ante estos extraños. Con una tranquila dignidad que desmentía su edad, sacó su mochila de debajo del asiento, murmuró una disculpa al hombre junto al cual tuvo que pasar nuevamente y caminó por el pasillo, con la espalda recta y la mirada fija en la puerta abierta del avión. Cuando subió a la pasarela de embarque, el supervisor de tierra le hizo un gesto para que esperara y le habló por el walkie-talkie para que localizara su equipaje facturado, si tenía uno, y lo retirara de la bodega de carga. Sora se quedó allí, los sonidos del bullicioso aeropuerto, un zumbido distante. La humillación era algo físico, una sensación de ardor detrás de los ojos. Pero debajo de todo eso se estaba arraigando un sentimiento diferente. No era ira, todavía no. Era una claridad fría y nítida. Ella había sido señalada. Ella sabía por qué. Era la historia más antigua y fea del libro. Una historia que los ensayos en su mano relataron con dolorosa elocuencia. Ella observó mientras el operador del puente de embarque se preparaba para retirarse del avión. La puerta de Orajet 818 estaba sellada. En el interior, el capitán Alistair MacGregor sentiría una sensación de satisfacción. La interrupción había sido eliminada. Su reino ordenado estaba seguro. Sora metió la mano en su bolsillo, sacó su teléfono y revisó sus contactos. Ella encontró el nombre que buscaba. Mamá. Presionó el botón de llamada. Su expresión se endureció, pasando de una de victimización a una de resolución. MacGregor pensó que había eliminado un problema. No tenía idea de que acababa de armar un misil. La llamada que hacía Sora no era a un padre histérico. Fue un llamado a una mujer que podía mover montañas con una llamada telefónica. Una mujer que no solo entendía las reglas del juego. Ella los había escrito. El rey en la cabina estaba a punto de enterarse de lo que sucedió cuando expulsaste injustamente a la realeza de tu reino. Evelyn Reed estaba en medio del desmantelamiento de una oferta de adquisición hostil por una empresa aeroespacial multimillonaria. Su oficina en el piso 54 de un reluciente rascacielos en el centro de Manhattan ofrecía una vista panorámica de la ciudad, pero ella no la estaba mirando. Su atención se centró en la pila de documentos que tenía delante. Su mente es un torbellino de obligaciones contractuales, regulaciones de la SEC y apalancamiento de los accionistas. A sus 48 años, Evelyn era una fuerza de la naturaleza disfrazada de abogada corporativa. Su nombre se pronunció con una mezcla de temor y reverencia en las salas de juntas de las compañías de aviación más grandes del mundo. Ella era la consejera principal del prestigioso Orion Group, un enorme consorcio de inversiones con participaciones significativas, a menudo controladoras, en todo, desde fabricantes de aeronaves hasta aerolíneas regionales. Era conocida por su memoria fotográfica, su precisión quirúrgica en los litigios y un comportamiento tan tranquilo y sereno que resultaba desconcertante. Cuando su línea privada sonó, miró el identificador de llamadas. Sora. Su expresión se suavizó instantáneamente. Ella respondió al primer timbre y su voz perdió el tono de sala de juntas. Oye, cariño, ya deberías estar en el aire. ¿Todo bien? Estoy bien, mamá, pero hubo un problema con el vuelo. La voz de Sora era anormalmente firme. Fue esta firmeza la que inmediatamente encendió las alarmas en la cabeza de Evelyn. Ella podía controlar la histeria, pero podía calmar las lágrimas. Pero esa calma fría y controlada era la voz de alguien que había sido profundamente agraviado y lo estaba procesando con escalofriante madurez. ¿Qué tipo de problema? Evelyn preguntó, mientras ya apartaba los documentos aeroespaciales y concentraba toda su atención en las palabras de su hija. Me sacaron del avión, dijo Sora, pronunciando cada palabra con precisión. Vuelo 818 de Orajet de OARE a La Guardia. Me senté y un asistente de vuelo y un supervisor de tierra me pidieron que bajara del avión. A Evelyn se le heló la sangre. ¿Con qué fundamentos? Dijeron que el capitán me consideraba un riesgo para la seguridad. El silencio que siguió fue pesado. En esa sola frase,
Evelyn entendió todo. La vaguedad, el carácter público de la remoción, el hecho de que su brillante y gentil hija, que trabajaba como voluntaria en refugios de animales y era editora de la revista literaria de su escuela, pudiera ser etiquetada de esa manera. No necesitó pedir una descripción del capitán. No necesitó preguntar si habían eliminado a alguien más. Ella lo sabía. Sora, estás en un lugar seguro ahora mismo. Evelyn preguntó. Su voz era un equilibrio entre la preocupación maternal y la evaluación profesional. Estoy en el puente de embarque. Lo están retirando del avión. Tenían que encontrar mi maleta facturada, por lo que tardaron unos minutos. Puedo ver la cabina. Hay un hombre en el asiento del piloto, mayor, de cabello blanco. Él me está mirando. Los ojos de Evelyn se entrecerraron. Ella giró en su silla y su mirada finalmente se posó en la ciudad de abajo. Aunque no estaba viendo la vista. Ella estaba viendo un tablero de ajedrez. Está bien, Sora. Escúchame con mucha atención. Quiero que vayas al mostrador de atención al cliente de Arajet más cercano. Dígales que necesita una nueva reserva. Pero no, repito, no mencione lo que sucedió. Simplemente di que perdiste el vuelo. Sea educado. Sea olvidable. Luego dirígete al salón del Admirals Club. Tu pase está en tu teléfono. Encuentra un rincón tranquilo y espera mi llamada. ¿Lo entiendes? Sí, mamá. Te amo. Yo me encargaré de esto. Lo sé, dijo Sora. Y por primera vez, un ligero temblor entró en su voz. Lamento molestarte en el trabajo. Nunca jamás te disculpes por llamarme, dijo Evelyn con feroz ternura. Alguna vez. Te llamaré pronto. Ella colgó. Durante 10 segundos permaneció sentada inmóvil, mientras la furia crecía en su interior como una reacción nuclear contenida. Era una furia fría y candente, no del tipo que resultaba en gritos, sino del tipo que resultaba en el desmantelamiento total y absoluto de los enemigos. Ella se volvió hacia su computadora. Sus dedos, rematados con impecables uñas francesas, volaban sobre el teclado. Orajet, una aerolínea de tamaño mediano conocida por sus agresivos recortes de costos, y un director ejecutivo, Richard Sterling, que siempre intentaba superar su categoría. El grupo Orión no tenía una participación directa en Orajet, lo que los hacía, en la mente de Evelyn, vulnerables, pero Orión sí tenía una participación mayoritaria en Iris Global, la compañía que arrendaba a Orajet el 70% de su flota de Airbus. Orión también controlaba la principal aseguradora de toda la operación de Orajet. Evelyn sabía dónde estaba cada punto de presión. Ella volvió a su teléfono. Su primera llamada no fue al director ejecutivo de la aerolínea. Ese fue un movimiento de novato. No llamas a la persona que te puede dar disculpas. Llama a la persona que te puede hacer la amputación. Su primera llamada fue a un hombre llamado Marcus Torne, jefe de operaciones globales de Eles Global. Marco. Evelyn Reed. Evelyn. ¿A qué debo el placer? La voz de Marcus era jovial. Él conocía bien a Evelyn. Ella nunca llamó por placer. Tengo una directiva urgente y no negociable, dijo Evelyn, con un tono carente de cualquier cortesía. Necesito que emita un aviso de retiro inmediato para todos los activos de Orajet arrendados a través de su empresa. Efectivo inmediatamente. Inspecciones de seguridad de emergencia in situ de los mecanismos de bloqueo del fuselaje en toda la flota. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Evelyn, ¿de qué estás hablando? Un retiro de toda la flota que paralizaría todas sus operaciones. Esto supone cientos de millones de pérdidas al día. Al mediodía sus acciones no valdrían nada. Richard Sterling sufriría un infarto. Eso no es asunto mío, afirmó Evelyn con voz de hielo. La razón oficial es una posible falla de seguridad que nuestros auditores internos están señalando. Es lo suficientemente creíble como para sostenerse. La verdadera razón es que uno de sus pilotos acaba de poner en peligro al hijo de una persona que controla su empresa matriz. Esto no es una negociación, Marcus.
Esta es una directiva del mayor representante de su junta directiva. Hazlo ahora. Envíame la confirmación cuando esté listo. Ella colgó antes de que él pudiera discutir más. Él no lo haría. Él conocía su reputación. Él sabía que ella tenía el poder de tomar esa decisión y que la junta la respaldaría sin cuestionamientos. Su segunda llamada fue a Ellaner Vance, un Vance diferente al de la restricción, el suscriptor principal de Pansien Risk Management, la aseguradora de Ora Het. La conversación fue aún más corta. Eleanor, soy Evelyn Reed. Invoco el artículo 7 subpárrafo B de la política de Oriet. La cláusula relativa a los riesgos operacionales imprevistos que plantea el personal. Quiero que se suspenda su cobertura hasta que se realice una revisión completa de sus protocolos de investigación de pilotos y antidiscriminación. Se ha descubierto un riesgo material que no había sido revelado. ¿Suspendido? Ellaner se quedó sin aliento. Evelyn, ninguna aerolínea puede operar un minuto sin cobertura. La FAA los dejaría en tierra inmediatamente. Precisamente, Evelyn dijo, considérenlos suspendidos desde hace 10 minutos. Emitan los avisos. Los respaldaré con una indemnización legal completa de Orión. Ella colgó. A bordo del Orajet 818, el capitán Alistair MacGregor se sentía orgulloso. Observó a la muchacha retirarse por el puente de embarque. Había hecho lo correcto. Había protegido su vuelo. Dio el visto bueno al equipo de tierra. Los motores comenzaron a girar con un zumbido satisfactorio. Todo listo para el retroceso, dijo David Chen, con la voz todavía tensa por la inquietud. Excelente, respondió Alistair, reclinándose en su asiento. En ese momento, una voz frenética se escuchó en la radio desde la torre de control. Orajet 818, mantenga su posición. No retroceda. Repito, mantenga su posición. MacGregor agarró su radio. Torre, aquí Orajet 818. Estamos listos para partir. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Orajet 818. Tenemos una parada en tierra en todo el tráfico de Orajet a nivel nacional. Ningún vuelo de Orajet está autorizado para despegar o aterrizar en este momento. Todos los vuelos aéreos están siendo desviados. No tengo más información. Simplemente mantén tu posición. David Chen miró a MacGregor con los ojos muy abiertos. Una parada terrestre a nivel nacional para nosotros. ¿Qué podría causar esto? Ante una amenaza terrorista. MacGregor estaba desconcertado. Su mente corría. ¿Tenía algo que ver con la niña? No. Imposible. Tenía que ser una coincidencia, un fallo técnico masivo de toda la flota o una violación de seguridad en los sistemas de la empresa. No podría tener nada que ver con un pasajero de 17 años. Pero a medida que los minutos pasaban y su teléfono empezó a vibrar con mensajes frenéticos de otros pilotos de Orijet estacionados en Denver, Miami y Los Ángeles, una pequeña y fría semilla de duda empezó a brotar en el suelo árido de su certeza. Había echado a una niña de un avión, y 10 minutos después, toda la aerolínea estaba de rodillas. La cascada había comenzado, y el rey en su cabina estaba a punto de ser ahogado por la inundación. El caos en O'Hare fue un microcosmos del pandemonio que estalló en todos los aeropuertos importantes de Estados Unidos. 15 minutos después de las llamadas telefónicas de Evelyn Reed, el intrincado y delicado ballet de los viajes aéreos se hizo añicos para una aerolínea. En los enormes paneles de salidas, todos los vuelos listados bajo el nítido logo azul de Orajet parpadeaban desde la hora indicada hasta un rojo completamente ominoso. Cancelado. Los agentes de puerta que momentos antes habían estado escaneando tranquilamente las tarjetas de embarque ahora se enfrentaban a una creciente ola de furia. Los pasajeros varados a mitad de viaje o al comienzo de sus vacaciones o viajes de negocios abarrotaban los mostradores de atención al cliente. Sus voces son una cacofonía de confusión e indignación. ¿A qué te refieres con cancelado? Una parada terrestre a nivel nacional. ¿Por qué? Tengo un vuelo de conexión en Dallas. En la sede corporativa de Orajet en Atlanta,
El director ejecutivo Richard Sterling se encontraba en un estado de incredulidad apopléjica. Era un hombre cuya personalidad entera estaba construida sobre la fanfarronería y el impulso hacia adelante. Una parada total del trabajo era el equivalente corporativo a un paro cardíaco total. ¿Qué diablos está pasando?, gritó en el altavoz del teléfono y su rostro se tornó de un rojo carmesí manchado. Se dirigía a todo su equipo directivo superior, todos los cuales parecían tan conmocionados como él. Recibimos informes contradictorios, Richard, dijo el director de operaciones. La FAA no nos dice nada directamente, solo que la orden sigue en pie, pero nuestro equipo de Air Global acaba de enviar un aviso de retirada obligatoria de toda nuestra flota de Airbus. Están citando inspecciones del bloqueo del fuselaje. No tiene sentido. No hay tal problema. Y acabo de hablar por teléfono con Pansien. Intervino el director financiero con voz temblorosa. Han suspendido nuestra cobertura de seguro. Citaron una cláusula de riesgo personal. No dieron más detalles. Richard, no podemos operar legalmente sin seguro. Estamos, a todos los efectos, inactivos hasta que eso se resuelva. Sterling golpeó su escritorio de caoba con el puño. Una retirada del contrato de arrendamiento y una suspensión del seguro con minutos de diferencia. Esto no es una coincidencia. Es un ataque coordinado. ¿A quién? ¿A quién cabreamos? ¿Al sindicato? ¿A un competidor? Nadie tenía una respuesta. La máquina se había detenido, pero no podían ver la mano que había accionado la palanca. De vuelta en OARE, el capitán Alistair McGregor seguía sentado en la cabina del ahora inerte vuelo 818. Los pasajeros habían sido denunciados, lo que aumentaba el caos en la terminal. Él y David Chen esperaban instrucciones, rodeados por un silencio desconcertante. La satisfacción petulante. La sensación que Alistair había sentido había desaparecido hacía tiempo, reemplazada por un temor creciente que parecía agua helada filtrándose en sus huesos. Un fuerte golpe en la puerta de la cabina lo sobresaltó. Era John Carmichael, jefe de operaciones de Orajet para el centro de operaciones de OARE, y su rostro estaba sombrío. Alistair, necesito hablar con usted en la pasarela. McGregor se desabrochó el cinturón. Una sensación de opresión se apoderó de él. Siguió a Carmichael fuera de la cabina, dejando a David Chen solo con los instrumentos silenciosos. ¿Qué pasa, John?, preguntó Alistair, intentando mantener un tono informal y autoritario. ¿Es algún tipo de fallo informático general? Carmichael no respondió de inmediato. Se quedó mirando a Alistair, con una expresión mezcla de ira e incredulidad. Acabo de hablar por teléfono con la empresa. Están intentando averiguar qué encendió la mecha. Me pidieron un informe completo de todas las irregularidades operativas en OARE en la última hora. Cualquier cosa fuera de lo normal. Hizo una pausa. Su mirada. Endurecimiento. Así que les dije. Les dije que mi capitán de mayor antigüedad había suspendido un vuelo porque se negó a volar con una chica de 17 años a bordo. El rostro de Alistair palideció. No suspendí el vuelo, John. Saqué a un pasajero que consideré una amenaza para la seguridad. Esa es mi prerrogativa como piloto al mando. Una amenaza para la seguridad. Carmichael respondió con un siseo bajo. No te atrevas a decirme esas tonterías, Alistair. Saqué su expediente. Sora Williams, estudiante con honores, camino a una conferencia de liderazgo juvenil en Nueva York. Lo único amenazante en ella es que resultas ser un viejo prejuicioso. María Flores, de tu tripulación, ya dio una declaración preliminar. Dijo que no diste una razón específica. Dijo que la chica era educada y tranquila. Así que dime cuál era la verdadera amenaza. Mi intuición es una razón válida. Tu intuición acaba de paralizar a toda la compañía. La voz de Carmichael se elevó, resonando en el tubo metálico de la pasarela. Hemos estado investigando, intentando, para encontrar el origen del ataque financiero. Y surgió un nombre. Evelyn Reed.
Alistair se quedó con la mirada perdida. ¿Quién es Evelyn Reed? Oh, es la consejera principal del Grupo Orión, dijo Carmichael con mordaz sarcasmo. La firma de inversión que resulta ser la accionista mayoritaria tanto de Air Global, propietaria de su avión, como de Pansien Risk Management, que gestiona nuestro seguro. Es, a todos los efectos, una mujer que puede decidir si volamos o morimos. Y la asistente de Richard Sterling finalmente recibió un mensaje de su oficina. Un mensaje muy breve. Carmichael levantó su teléfono. La pantalla mostraba una sola frase. La leyó en voz alta con la sombría firmeza de un juez al emitir un veredicto. El asunto se refiere al trato poco profesional y discriminatorio de mi hija, Sora Williams, por parte de uno de sus pilotos. Todas las suspensiones operativas permanecerán vigentes a la espera de una resolución satisfactoria. El mundo pareció tambalearse bajo los pies de Alistair McGregor. El nombre Sora Williams, la chica tranquila del libro, su madre. Su madre era Evelyn Reed. No solo había expulsado a una pasajera de su avión. Había humillado públicamente a la hija de una de las figuras más poderosas de la industria aeronáutica mundial. El riesgo para la seguridad que había inventado por pura intolerancia se había convertido en una amenaza catastrófica que alteraba la realidad. No provenía de la chica en sí, sino del inmenso poder invisible que la respaldaba. Sintió una repentina y vertiginosa oleada de náuseas. Toda su carrera, su reino cuidadosamente construido, su sentido de autoridad intocable, todo se evaporaba ante este único y colosal error de cálculo. Él había sido el rey, y ella, un simple peón. Pero no había visto que el peón estaba protegido por la reina. Una reina que podía barrer todo el tablero con un solo movimiento. Dios mío, susurró Alistair, apoyado en la pared de la pasarela, con la confianza perdida, reemplazada por la frágil postura de un hombre destrozado. ¿Qué he hecho? En el salón del club del almirante, Sora estaba sentada en un cómodo sillón, bebiendo un vaso de agua. Había hecho lo que le pidió su madre. Había sido educada, callada y olvidable. A su alrededor, podía oír los murmullos agitados de otros pasajeros de Orajet, con los teléfonos pegados a los oídos mientras intentaban cambiar de aerolínea, sus voces cargadas de pánico por la bolsa, por el colapso de la aerolínea. No tenían ni idea de que el epicentro de todo este terremoto era la tranquila adolescente sentada en la esquina leyendo su libro. Su teléfono vibró. Era su madre. «Oye», respondió Sora con voz suave. «Está todo arreglado, cariño». La voz de Evelyn llegó, tranquila y tranquilizadora como siempre. «Hay un coche esperándote abajo, en la zona de recogida de equipajes 3. Te llevará a un hotel que hemos reservado para ti. Estoy en el próximo vuelo a Chicago. Estaré allí para la cena». Sora miró por la amplia ventana de la sala VIP hacia el aeródromo. Vio la flota de aviones de Orajet, inmóviles y silenciosos en la pista como pájaros gigantes dormidos. Estaban castigados, todos, por ella, porque su madre la amaba. La idea era abrumadora, una extraña y aterradora mezcla de reivindicación y asombro. Ella no había pedido esto. Solo quería ir a Nueva York. Pero el capitán McGregor, en su ciega arrogancia, había comenzado una guerra. Simplemente no se dio cuenta de que había llevado un cuchillo a una batalla nuclear, y la primera bomba ya había explotado, vaporizando la aerolínea a la que había jurado servir. El aterrizaje forzoso de Oriet ya no era solo una crisis de la industria. Era una noticia de primera plana en los noticieros nacionales. Las cadenas de noticias financieras emitían segmentos frenéticos con analistas especulando sobre la inminente quiebra de la aerolínea. Mientras tanto, los canales de noticias por cable comenzaron a enmarcar la historia en términos de malversación corporativa, cada vez más, derechos civiles. El nombre de Sora Williams, inicialmente solo una nota a pie de página en el drama corporativo, estaba ahora en el centro de una polémica mediática. Evelyn Reed, ferviente protectora de la privacidad de su hija, se negó a hacer comentarios,
lo que solo alimentó la especulación. Su silencio fue más poderoso que cualquier prensa. Liberación. Era el silencio de alguien que tenía todas las cartas, esperando a que su oponente se retirara. Para Orajete, retirarse no era una opción. Ya estaban en caída libre. La resolución que Evelyn exigía no iba a ser una simple disculpa y un cheque de acuerdo. Lo había dejado claro por canales secretos. Quería una investigación completa, transparente e inflexible sobre el incidente y la cultura que lo permitió. Quería las alas de Alistair MacGregor, metafórica y literalmente, y quería que Orajete llevara a cabo un autoexamen doloroso y público. La aerolínea no tuvo más remedio que cumplir. Contrataron a un consejo independiente, un exfiscal federal llamado Julian Croft, para dirigir la investigación interna. El mandato de Croft era claro: encontrar la verdad, por desagradable que fuera, y denunciarla. La supervivencia de la aerolínea de 12000 empleados dependía de ello. La investigación comenzó con el capitán Alistair MacGregor. Fue suspendido sin goce de sueldo y citado a una sala de conferencias estéril en las oficinas de Oraet en Oare. Atrás quedó el uniforme impecable y autoritario. Él vestía un traje gris arrugado y su rostro estaba demacrado. La arrogancia arrogante había sido reemplazada por una mirada defensiva y atormentada. Al otro lado de la mesa estaban sentados Julian Croft y un equipo de abogados. Capitán MacGregor, comenzó Croft con voz neutra. Estamos aquí para comprender el fundamento de su decisión de expulsar a la señorita Zora Williams del vuelo 818. Por favor, explíqueme específicamente su evaluación de amenazas. Alistair se aclaró la garganta. Era una evaluación basada en 34 años de experiencia. Su comportamiento era inquietante. Evitaba el contacto visual. Parecía nerviosa, agitada. ¿Inquietante en qué sentido?, insistió Croft. ¿Dijo algo? ¿Hizo un gesto amenazante? ¿Hubo alguna pista creíble de las fuerzas del orden? No. Era una sensación, un instinto. Como piloto al mando, mi juicio sobre la seguridad del vuelo es absoluto. Alistair se aferró a las normas como a un salvavidas. Hemos revisado las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona de embarque, dijo el capitán Croft, deslizando una tableta por la mesa. Es la señorita Williams esperando en la fila. Parece estar leyendo un libro. Levanta la vista de vez en cuando, como hacen las personas en las colas. ¿Se refiere a este comportamiento agitado? Alistair miró la pantalla. Vio a la chica que había condenado. Parecía estudiosa y paciente. No había nada que respaldara su afirmación. La cámara no lo muestra todo. La sensación, la intuición. Hablemos de tu intuición entonces, dijo Croft, inclinándose hacia adelante. ¿Tu intuición te ha llevado a retirar a otros pasajeros antes? En ocasiones. Es raro. Estamos consultando los registros de vuelo y los informes de incidentes de toda tu carrera. Por supuesto, dijo Croft con indiferencia. Queremos ver con qué frecuencia ataca esta intuición y si hay un patrón en cuanto a quién ataca. Alistair sintió una punzada de pánico. Patrones. Había estado tan seguro de su autonomía en su pequeño reino que se había vuelto descuidado con los años. Había habido otros incidentes. Un joven de ascendencia de Oriente Medio que, según él, sudaba demasiado. Un hombre de búsqueda cuyo turbante, según él, era un posible dispositivo de ocultación, lo que provocó que el hombre perdiera su vuelo mientras era sometido a un registro humillante. Un grupo de jóvenes negros hablaban en voz alta en español, a quienes había hecho retirar por ser indisciplinados antes incluso de que se sentaran. Ninguno de los incidentes había estallado de esta manera. Eran quejas silenciosas, suavizadas por el servicio de atención al cliente con cupones de vuelo y disculpas silenciosas. Pero ahora se verían no como eventos aislados, sino como un patrón de comportamiento claro y condenatorio. La investigación se expandió rápidamente más allá de MacGregor. El equipo de Croft comenzó a entrevistar a otros pilotos,
auxiliares de vuelo y personal de tierra de Orajet. Establecieron una línea de denuncia confidencial y las llamadas comenzaron a llegar en masa. Lo que emergió fue el retrato de una cultura tóxica, particularmente entre los pilotos de mayor rango, donde la intolerancia a menudo se descartaba como una forma de pensar anticuada. María Flores, la principal auxiliar de vuelo del vuelo 818, dio un testimonio conmovedor y emotivo. ¿Pensaba que el capitán McGregor era racista? Sí, todos lo sabíamos. Las cosas que decía en la cocina, los chistes, los comentarios. Nos enseñaron a... Ignórenlo. Es un capitán veterano. Quejarse de él fue el fin de su carrera. Simplemente mantuvieron la cabeza baja e hicieron su trabajo. Su testimonio abrió las puertas. Otra azafata, una joven negra llamada Chloe, se presentó. El año pasado, el capitán McGregor me dijo que me expresaba bien para ser uno de mis empleados. Cuando lo informé a Recursos Humanos, me dijeron que era de otra generación y que debería intentar ser más insensible. La investigación de los archivos personales de McGregor reveló aún más. El equipo de Croft descubrió que McGregor había estado involucrado en 2 incidentes previos por culpa durante simulacros de vuelo, eventos que deberían haber desencadenado una revisión psicológica obligatoria, pero que un superior amable, ahora jubilado, había rebajado a simples problemas de entrenamiento. Era una carga que la aerolínea había decidido ignorar activamente. Sin embargo, la prueba más contundente provino de una fuente inesperada. Un mecánico jubilado de Orajet del centro de Denver vio la noticia en las noticias y contactó con la línea de denuncia. Tenía una historia sobre Alistair McGregor de hacía 5 años. Teníamos un avión, una 321, tenía un problema recurrente con un sensor del tren de aterrizaje. El mecánico, Frank, explicó a los investigadores, era una falla intermitente, difícil de determinar. El protocolo fue claro. Si la luz de falla se encendió durante el prevuelo, había que dejar el avión en tierra para un diagnóstico completo. Podría tomar horas. El capitán McGregor estaba previsto para volar ese avión. Estaba en la última etapa de un viaje de 3 días y estaba desesperado por llegar a su casa en Chicago para el cumpleaños de su hija. Frank continuó, con la voz cargada de una culpa que había cargado durante años. La luz se encendió. Le dije que estaba castigado. Se puso furioso. Él me dijo que simplemente reiniciará la cosa. Me negué. Va contra las regulaciones federales. Discutimos en la pista. Luego regresó a la cabina. 10 minutos después, la luz se apagó. Afirmó que debió haber sido una casualidad. Firmó el libro de registro, autorizando el vuelo del avión. En ese avión voló 180 personas desde Denver a Chicago. ¿Cómo se apagó la luz? Croft preguntó. Debe haber accedido al panel de anulación de mantenimiento en la cabina. Requiere una secuencia de código específica que los pilotos no deben tener, pero sé con certeza que era amigo de uno de los supervisores de mantenimiento que luego fue despedido por vender repuestos por su cuenta. Tomó un atajo peligroso. Se lo informé a mi manager, pero McGregor era un chico de oro. Fue mi palabra contra la suya. El informe fue enterrado. Me jubilé un año después. Esta fue la bomba. Ya no se trataba de prejuicios. Se trataba de negligencia criminal. Falsificar un documento federal, un registro de vuelo y volar a sabiendas una aeronave con un posible defecto de seguridad era un delito federal. Fue el tipo de delito que no solo acabó con una carrera. Podría acarrear penas de prisión. Cuando se presentó el testimonio del mecánico y los registros de mantenimiento que lo corroboraban que el equipo de Croft había desenterrado de los archivos, el mundo cuidadosamente construido de Alistair McGregor se derrumbó. Sus estridentes negaciones se desmoronaron en un silencio patético. Él no era solo un intolerante. Él era un fraude. Toda su imagen de veterano estoico y competente era una mentira. Una fachada cuidadosamente mantenida, que esconde un egoísta imprudente que estuvo dispuesto a poner en peligro cientos de vidas para llegar a casa para una fiesta de cumpleaños.
Evelyn Reed se mantuvo informada de cada novedad. Cuando se enteró del libro de registro falsificado, supo que lo tenía. El karma venía para Alistair McGregor. Y no sería solo la pérdida de su trabajo. Sería la demolición completa y total de su vida, su legado y su libertad. La inmersión profunda había tocado la roca madre y estaba podrida hasta el núcleo. La audiencia formal fue menos un juicio y más una formalidad sombría. No ocurrió en un tribunal, sino en un emotivo edificio administrativo cerca de la sede de la FAA en Washington, D.C. La habitación estaba revestida con paneles de madera barata e iluminada por luces fluorescentes zumbantes. Alistair McGregor estaba sentado en una mesa larga flanqueado por un abogado designado por el sindicato que parecía completamente derrotado incluso antes de que comenzara el proceso. Frente a él se sentaron representantes de la FAA, la NTSB y el nuevo equipo directivo de Orajet, que se había instalado apresuradamente después de la renuncia forzada de Richard Sterling. La evidencia fue presentada de manera tranquila y metódica. El patrón de remoción de pasajeros, los testimonios de Chloe, María Flores y otros miembros de la tripulación, los fallos de simulación enterrados, y finalmente, el testimonio condenatorio de Frank, el mecánico jubilado, completo con los registros de mantenimiento desenterrados que muestran la falla intermitente en el A321 y el registro de vuelo con la firma falsificada de Alistair. Alistair escuchó. Su rostro era una máscara de piedra y ceniza. No ofreció ninguna defensa. Su abogado pronunció algunas frases preconcebidas sobre la larga y hasta entonces intachable carrera de su cliente, pero las palabras eran huecas, sin sentido frente a la montaña de pruebas. Él ya no era rey. Era un ejemplar clavado en una tabla. Cada uno de sus defectos expuestos bajo la dura luz del escrutinio. El veredicto fue rápido y brutal. La FAA revocó permanentemente su licencia de piloto. La NTSB recomendó cargos federales por falsificar deliberadamente documentos de seguridad y poner en peligro una aeronave. Orajet rescindió oficialmente su empleo con causa, anulando su importante pensión y sus opciones sobre acciones. En el espacio de una tarde, Alistair McGregor fue despojado de su profesión, sus ahorros, su reputación y su libertad. El hombre que salió de ese edificio era un fantasma, una cáscara ahuecada del titán que había recorrido las terminales del aeropuerto con una arrogancia inquebrantable. Pero el duro karma que Evelyn Reed había puesto en marcha no era meramente profesional. Fue algo profundamente personal y cruel. La pérdida de su pensión fue catastrófica. Alistair y su esposa Clara habían vivido una vida cómoda de clase media alta en una hermosa casa en los suburbios de Chicago. Sin embargo, sus finanzas dependían del inminente pago masivo de su pensión. Su mayor gasto, fuente del singular orgullo de Alistair, era su hija, Jessica. Jessica estaba en su tercer año de la escuela de medicina en Johns Hopkins, uno de los programas más prestigiosos y caros del país. Alistair había estado pagando su matrícula, una suma asombrosa, con su salario. Ese salario ya no estaba. La pensión había desaparecido. Los honorarios legales para su próximo juicio federal estaban aumentando. En cuestión de semanas, el cartel de en venta apareció frente a su cuidado césped. Vendieron la casa con pérdidas a un promotor que planeaba derribarla. Vendieron sus coches. Clara, que no trabajaba desde hacía 30 años, intentó encontrar un trabajo, pero sus habilidades estaban obsoletas. Se mudaron a un apartamento pequeño y estrecho a una hora de la ciudad. El aire estaba cargado con el olor de su nueva realidad sofocante. La vergüenza fue la peor parte. No podía enfrentarse a sus antiguos vecinos, a sus amigos del club de golf, a sus antiguos compañeros. Él era un paria. Su nombre era sinónimo de desgracia, una historia de advertencia susurrada en las cabinas de los pilotos y en los salones de las tripulaciones de todo el país. Él, el hombre que ansiaba orden y control, había perdido el control de todo. Una noche, sentado en la tenue luz de su nuevo y lúgubre apartamento, vio a Jessica en una videollamada. Ella intentaba ser valiente,
pero él podía ver la tensión en sus ojos. Está bien, papá, dijo ella, forzando una sonrisa. Puedo pedir más préstamos, tal vez tomarme un año libre para trabajar y ahorrar. Escuchar esas palabras, tómate un año libre, fue como un golpe físico para Alistair. La idea de que su brillante hija, su mayor logro, viera su sueño descarrilado debido a su monstruoso orgullo era más de lo que podía soportar. Fue un castigo más severo que cualquier otro que la FAA pudiera imponer. Impulsado por una desesperación que nunca había conocido, hizo algo que antes habría considerado impensable. Buscó a la persona que había iniciado todo. A través de una serie de averiguaciones, descubrió que Zora y su madre se alojaban en un hotel en el centro de Chicago mientras supervisaban las etapas finales del acuerdo de Oraet. Consumido por una mezcla tóxica de autocompasión y un deseo retorcido de algún tipo de absolución, fue al hotel. Él esperaba en el vestíbulo, una figura encorvada y desconocida con un abrigo que no le sentaba bien. Cuando vio a Zora caminando hacia los ascensores, se acercó a ella. «Señorita Williams». Zora se giró. Ella lo reconoció inmediatamente, aunque parecía 10 años mayor. La confianza imperial desapareció por completo. Su primer instinto fue el miedo, una descarga de adrenalina. Ella dio medio paso atrás. «Capitán McGregor», dijo con voz tranquila pero firme. «Necesitaba hablar contigo», balbució, sin mirarla a los ojos, con la mirada fija en un punto del suelo de mármol. «¿Qué pasó?» «Mi vida ha sido destruida. Mi casa, mi trabajo, mi pensión, todo se ha ido». Zora escuchó con expresión ilegible. Ella esperaba una disculpa, un momento de remordimiento por la humillación que él le había hecho sufrir, por el racismo que había alimentado sus acciones. Pero no llegó. «Mi hija», continuó con la voz quebrada. «Ella está en la escuela de medicina. Ya no puedo pagarlo más, ella va a tener que abandonar los estudios. Ella ha trabajado muy duro». Finalmente la miró, con los ojos llenos de lágrimas de autocompasión. «No tienes idea de lo que has hecho». Y en ese momento, Zora lo vio como realmente era. Incluso ahora, despojado de todo, no podía ver más allá de su propio sufrimiento. No se arrepintió de lo que hizo. Lamentó que lo hubieran atrapado. No se estaba disculpando por su intolerancia. Él la culpaba por las consecuencias de sus propias acciones. Él la veía no como la víctima de sus prejuicios, sino como la arquitecta de su ruina. El miedo de Zora se evaporó, reemplazado por una calma profunda y compasiva. Ella miró a este hombre destrozado, un rey que se había destronado a sí mismo y no sintió nada más que vacío. «Tiene razón, capitán», dijo ella, con voz clara y cortante, sosteniendo su mirada. «No tengo ni idea, igual que tú no tenías ni idea de quién era cuando me ordenaste bajar del avión. Viste una amenaza, un problema que debía eliminarse. No viste a una persona. Parece que sigues sin verlo». Se giró sin decir nada más y entró en el ascensor. Las puertas se cerraron sobre su rostro destrozado. Alistair McGregor se quedó solo en el opulento vestíbulo, un extraño en un mundo que ya no reconocía. Había venido buscando una confrontación, quizás incluso una extraña forma de compasión. En cambio, recibió el golpe demoledor final, la despedida silenciosa y digna de una chica de 17 años que había demostrado más carácter en ese instante que él en toda su vida. La humillación fue total. No solo estaba arruinado, era irrelevante. Las consecuencias del escándalo de Alistair McGregor fueron un ajuste de cuentas corporativo para Oraet. La aerolínea evitó por poco el colapso total al aceptar un acuerdo tan amplio que transformó fundamentalmente la compañía. Bajo la guía inquebrantable de Evelyn Reed, el acuerdo fue mucho más allá de un simple pago monetario. Richard Sterling y todo su equipo ejecutivo fueron destituidos. La compañía se vio obligada a disolver su junta directiva actual y reconstituirla con miembros independientes, incluyendo un puesto permanente para un defensor de los derechos civiles, aprobado por el equipo legal de Evelyn. Implementaron una nueva política transparente de tolerancia cero a la discriminación,
vinculada directamente a las bonificaciones ejecutivas. Todo el programa de capacitación de pilotos y tripulaciones se revisó con un gran énfasis en la diversidad, la equidad y la inclusión, diseñado por destacados expertos en la materia. Orajet, humillada y rebautizada como Auraer, se convirtió en un caso de estudio de redención corporativa, nacida de las cenizas de la desgracia pública. La parte monetaria del acuerdo pagado a la familia Reed fue sustancial, una cifra de 8 dígitos. Pero Evelyn y Zora no tenían intención de quedársela. A partir de la dura experiencia, se forjó un nuevo propósito en Zora. Había visto de primera mano cómo un solo acto de prejuicio amplificado por un poder sistémico podía causar estragos. Pero también había visto cómo una acción estratégica enfocada podía desmantelar ese sistema. Se convirtió en una reticente pero poderosa. Símbolo de fuerza silenciosa. No concedió entrevistas ni apareció en programas de entrevistas. Su poder residía en su silencio reflexivo. En lugar de recaer en una vida de privilegios, Zora, con el apoyo incondicional de su madre, tomó una decisión que daría un nuevo y poderoso significado a todo el asunto resuelto. Utilizaron la totalidad del dinero del acuerdo para establecer la Fundación Williams Reed para la Equidad en la Aviación. Su misión era simple pero ambiciosa: brindar becas, mentorías y subvenciones a jóvenes de comunidades subrepresentadas, personas de color, mujeres, jóvenes LGBTQ y personas de bajos recursos que soñaban con una carrera en la industria de la aviación, ya fuera como pilotos, mecánicos, ingenieros o controladores aéreos. La fundación fue la respuesta de Zora al odio de Alistair McGregor. Su objetivo había sido mantener a alguien como ella fuera de su mundo. Su objetivo sería inundar ese mundo de personas como ella. Era la forma más elegante y constructiva de venganza. Pasó un año. La fundación fue un éxito rotundo. Celebrada por sus programas innovadores y las oportunidades reales que creaba. Zora, ahora estudiante de primer año en la Universidad de Columbia, estudiaba sociología y políticas públicas, y participaba activamente, formando parte del comité de selección de becas durante sus descansos. Leía cientos de solicitudes, historias de pasión y perseverancia de jóvenes que habían enfrentado adversidades increíbles. Mientras tanto, la vida de Alistair McGregor se había convertido en una rutina sombría. Su juicio federal resultó en una condena por falsificación de libros de registro. Dada su edad y la falta de antecedentes penales, evitó una larga pena de prisión, pero recibió 2 años de arresto domiciliario y 5 años de libertad condicional. Estaba preso en su pequeño apartamento. El brazalete electrónico de monitoreo en su tobillo, un recordatorio constante de su desgracia. Su hija, Jessica, había logrado permanecer en la Facultad de Medicina. Había acumulado una montaña de deudas, tenía 2 trabajos a tiempo parcial y había solicitado todas las becas y subvenciones que pudo encontrar, impulsada por la desesperada necesidad de mantener vivo su sueño en medio del desastre de la vida familiar. Era brillante y resiliente, y se negaba a rendirse. Una tarde, Zora revisaba la ronda final de solicitudes para la beca más prestigiosa de la fundación. Beca, el premio Soaring Spirit, que cubría un año completo de matrícula para cualquier programa de posgrado. Al leer un archivo en particular, se detuvo. El ensayo de la solicitante era conmovedor, detallando su pasión por la medicina y las repentinas y devastadoras dificultades económicas que su familia había enfrentado debido a la inesperada pérdida del trabajo de su padre y sus problemas legales. La solicitante se llamaba Jessica McGregor. Zora sintió una compleja oleada de emociones que la invadió. Era él, su hija. La ironía era tan densa que casi resultaba asfixiante. Aquí estaba la hija del mismo hombre cuya intolerancia había creado esta fundación, solicitando una beca financiada por las consecuencias de sus propios actos. Podría haber rechazado la solicitud al instante. Nadie la habría culpado. Habría sido un pequeño acto secreto de venganza perfectamente simétrica. Negarle a la hija lo mismo que el padre había intentado negarle: un lugar en el mundo. Pero al releer el ensayo de Jessica,
No vio los pecados del padre, sino la feroz ambición de la hija. Vio a una joven que, por todos los medios, métrica, el tipo exacto de persona a la que la fundación fue diseñada para ayudar. Alguien brillante, con dificultades y al borde de ver sus sueños truncados por circunstancias ajenas a su voluntad. Rechazarla sería un acto de prejuicio, un juicio basado en su nombre, no en sus méritos. Sería reflejar el mismo veneno que Alistair MacGregor había inyectado en el mundo. Con pulso firme, Sora tomó su bolígrafo. Puso una gran marca de verificación junto al nombre de Jessica MacGregor en la columna de aprobados. Escribió una breve nota a la Junta. Esta solicitante está excepcionalmente cualificada y es merecedora. Sus circunstancias ejemplifican los desafíos que buscamos aliviar. Se recomienda financiación completa. Unas semanas después, Alistair MacGregor estaba sentado en su sala de estar cuando llegó el correo. Observó cómo su hija abría un gran sobre de aspecto oficial. Vio su rostro romperse en un sollozo de puro alivio. Lo conseguí. Lloró, sosteniendo la carta. Papá, lo conseguí. La beca Soaring Spirit. Lo cubre todo durante el año. Puedo dejar mi trabajo nocturno. Abrazó. Él. Y por primera vez en más de un año, Alistair sintió un destello de luz en la oscuridad. ¡Qué maravilloso, cariño!, dijo con voz ronca. ¿De quién es la beca? Jessica se secó las lágrimas, con el rostro radiante, mientras miraba el membrete del aviso oficial. Es una nueva fundación, dijo con la voz llena de gratitud. Se llama Fundación Williams Reed. El nombre golpeó a Alistair como un golpe físico. Williams Reed. No podía ser. Tomó la carta de la mano de su hija. Vio los nombres, el logotipo, la declaración de misión al pie sobre crear equidad y oportunidades. Y en ese momento, el peso final de sus acciones cayó sobre él. Este era el verdadero karma. No era la pérdida de su trabajo, su casa ni su libertad. Era esto. Era saber que el sueño de su hija, lo único puro a lo que le quedaba aferrarse, estaba siendo salvado por la profunda e incomprensible gracia de la joven a la que había intentado destruir. Su victoria no estaba en su ruina, sino en su negativa a ser arruinada por él. No solo había puesto en tierra su aerolínea, sino que había tomado los restos de su odio y construido una escalera para que su propia hija subiera. Estaba en deuda con ella por lo que más importaba. Era una deuda que jamás podría pagar. Era un juicio más absoluto que cualquier tribunal podría dictar. Fue la humillación de un rey, no por la fuerza, sino por un discreto acto de gracia que dejó su alma completamente al descubierto. Esa es la historia de cómo un solo acto de prejuicio a bordo de un vuelo rutinario deshizo a un hombre y a toda una aerolínea. Es un duro recordatorio de que el mundo es más pequeño de lo que creemos. Y la persona más silenciosa de la sala podría ser la más poderosa. Alistair MacGregor creía que su cabina era un reino. Pero Sora Williams le enseñó que el verdadero poder no se trata de control. Se trata de carácter. Al final, su odio construyó su propia prisión, mientras que su gracia construyó un futuro para otros, incluida la hija de su enemigo. Si esta historia te resonó, y si crees en el poder del karma y la fuerza de la gracia, tómate un momento para darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte al canal para conocer más historias reales de injusticia, resiliencia y los increíbles giros de la fe que revelan nuestro verdadero ser. Gracias por escuchar.